Buenos días, ahorita sí vamos a comenzar. Buenos días a los que van a llegar, a los que van llegando. Recuerden que tienen que estar 10 minutos antes de las 9, por lo menos 10 minutos antes de las 9. Ahora está pasando que todos los viernes están ingresando tarde. Cuando me meto en Zoom hay apenas 40 y pico, menos de 50, y poco a poco se van metiendo. Recuerden que eso es tomado en cuenta al momento de la evaluación también, la asistencia, la puntualidad. Recuerden las normas de convivencia, las mismas normas de convivencia que se cumplían en el salón de clases, aquí también las deben cumplir. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Veníamos trabajando con qué tema, a ver quién recuerda con qué tema veníamos trabajando. ¿Con qué tema veníamos trabajando? ¿Ya se les olvidó? Con citología, con célula, muy bien. ¿Qué era lo que nos faltaba por explicar? ¿Qué parte de la célula nos faltaba por explicar? El núcleo, muy bien. Entonces hoy vamos a trabajar con lo que es el núcleo. Ya vimos todo lo que era la envoltura celular, ya trabajamos con el citoplasma, ahora nos falta el núcleo. Entonces vamos a comenzar con esa parte. Les voy a compartir las diapositivas. Me avisan si las ven. ¿Están viendo las diapositivas? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, quedamos con el núcleo celular. El núcleo celular es la parte de la célula que caracteriza a las células eucariotas, es decir, caracteriza a las células más evolucionadas. ¿Por qué? Porque las procariotas, las células primitivas, no poseen un núcleo definido. En cambio, las eucariotas son las que poseen un núcleo definido, tanto las células animales como las células vegetales. En el núcleo, este va a ser el compartimiento donde se encuentra el ADN. ¿Y qué es el ADN? Quien almacena nuestra información genética. Y también ahí en el núcleo se encuentra todo lo necesario para transcribir el ADN a ARN, es decir, pasar de ácido desoxirribonucleico a ácido ribonucleico y para que así ocurra la síntesis de proteínas. Está ausente en las células procariotas, como ya les había mencionado. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, pero las células eucariotas sí. Entonces, el núcleo celular es propio de células eucariotas. Allí nos vamos a encontrar con nuestro material genético. Vamos con las características morfológicas del núcleo. El núcleo celular es esférico. Tiene una forma esférica. El núcleo celular es esférico. La célula presenta un solo núcleo. Una célula puede presentar un núcleo, pero no en todos los casos es así. Hay células que pueden tener dos núcleos. Por ejemplo, las células del hígado, las células de las glándulas suprarrenales, el epitelio de las vías urinarias. Por ejemplo, aquí tenemos células hepáticas donde se observa que hay unas que tienen dos núcleos. Lo que está teñido más oscuro son los núcleos. El resto es citoplasma. Por ejemplo, esta es de un solo núcleo, esto es citoplasma. Pero esta tiene dos núcleos. Esta tiene dos núcleos. Entonces, hay algunas células que tienen dos núcleos, pero la mayoría tienen uno solo. Como también hay células anucleadas o células sin núcleos, como es el caso de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no poseen núcleos. Estos que están aquí son glóbulos rojos. Entonces, puede ser de dos núcleos o pueden ser sin núcleos. Vamos ahora con las funciones del núcleo celular. La principal función es que almacena la información genética que se encuentra en el ADN. ¿De qué se trata esa información genética? De los caracteres que vamos a heredar de nuestros progenitores. Todas las características que vamos a heredar de nuestros progenitores. Dirige la reproducción celular. En el núcleo celular es donde se van a dar los procesos de mitosis y meiosis, los procesos de división celular. Transmite los caracteres hereditarios. Al contener la información genética, obviamente se va a encargar del proceso
de transmisión de caracteres hereditarios. Y en él ocurre la transcripción del ADN. Es decir, se va a tomar una hebra de una cadena de ADN y va a ser transcrita a ARN para que se realice el proceso de síntesis de proteínas. Continuamos ahora con las partes del núcleo. Tenemos, en primer lugar, la membrana nuclear, que lo pueden encontrar también como envoltura nuclear o carioteca. Esta membrana nuclear es una continuación del retículo endoplasmático. Recuerden el retículo endoplasmático de la clase anterior. Bueno, ese retículo endoplasmático va a llegar hasta el núcleo y va a formar la membrana nuclear de ese núcleo. Esta membrana nuclear envuelve las estructuras nucleares. ¿Cuáles son las estructuras nucleares? El nucleolo, los cromosomas, todo lo que se encuentre allí. ¿Qué más tenemos? Es doble y porosa. Esta membrana tiene una doble capa y tiene numerosos poros. ¿Para qué serán esos poros? Si se fijan aquí, tenemos que tiene numerosos poros. Es una continuación del retículo endoplasmático. A partir de allí se forma la membrana. Es una membrana doble y tiene numerosos poros. ¿Para qué creen ustedes que son esos poros? ¿Para qué serán? A ver, ¿quién me dice para qué serán esos poros que están allí? Sí, en el núcleo se transcribe el ADN, pero la síntesis de proteína, ¿dónde ocurre? En el citoplasma. Entonces, ¿para qué serán esos poros? ¿Ah? ¿Para que pueda respirar? No. ¿Para qué serán esos poros? Nadie sabe para qué serán. Esos poros es para que pueda salir la información genética del núcleo hacia el citoplasma. Además de eso, otras sustancias que se puedan encontrar dentro del núcleo para que ocurra un intercambio. ¿Cómo me van a decir que por ahí sudan? ¿Ah? ¿Cómo me van a decir que por esos poros el núcleo suda? No. Por allí entran y salen sustancias y principalmente sale el ARN mensajero hacia el citoplasma para que ocurra la síntesis de proteínas. Dentro de las funciones de la membrana nuclear tenemos que protege el núcleo, regula el intercambio de iones y moléculas pequeñas. Este intercambio de iones y moléculas pequeñas va a ocurrir ¿por dónde? A través de esos poros. Ese intercambio se da entre el citoplasma y el núcleo, ese intercambio de sustancias. Entonces aquí tenemos una imagen más cercana. Tenemos que es una membrana doble que tiene un espacio intercelular. Tiene los poros nucleares por donde entran y salen sustancias. Y además tiene proteínas asociadas a ese poro que van a servir de transporte a las sustancias. Recuerden en la clase pasada cuando les hablé de los tipos de transporte, que algunos son ayudados por un tipo de proteína. Bueno, en estos poros se van a encontrar esas proteínas transportadoras que sirven de vehículo para la sustancia. Vamos ahora con las partes, seguimos, perdón, con las partes del núcleo. Ya vimos la membrana nuclear, ahora vamos con el cariolinfa. Lo pueden encontrar como nucleoplasma o carioplasma también. Esto vendría siendo el jugo nuclear, vendría siendo como el citoplasma del núcleo. Tenemos el citoplasma de la célula y el cariolinfa vendría siendo como el citoplasma del núcleo. Es una sustancia amorfa, es decir, no tiene ninguna forma. Y en él se encuentran gran cantidad de sustancias. ¿Qué va a ocurrir allí? La síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN. Entonces, en el cariolinfa del núcleo es que va a ocurrir la síntesis de los ácidos nucleicos, la síntesis del ADN y del ARN. También lo podemos encontrar como nucleoplasma, cariolinfa, nucleoplasma o carioplasma. Aquí tenemos el núcleo, este es el retículo endoplasmático, se une el núcleo y en esta zona nos vamos a encontrar con el nucleoplasma. Toda esta zona va a ser el nucleoplasma. Vamos ahora con otra parte del núcleo que es el nucleolo. Vendría siendo esto que está acá. El nucleolo es un cuerpo esférico, como lo observan acá, y denso, es decir, tiene gran cantidad de sustancias acumuladas en él. No tiene una membrana que lo rodee.
y está compuesto por ARN y proteínas. En él se va a realizar la síntesis de ribosomas, es decir, se va a formar el ARN ribosomal. Entonces, les repito, el nucleolo se encuentra en el centro del núcleo, es un cuerpo esférico, un cuerpo denso formado por numerosas cantidades de ARN y proteínas, no tiene una membrana que lo rodee y en él se realiza la síntesis de ARN ribosomal. Aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo y dentro de él nos vamos a encontrar con el nucleolo. Seguimos con las partes del núcleo. Ahora tenemos la cromatina. La cromatina son cromosomas despiralados. Despiralado, es decir, tenemos acá un cromosoma, cuando él está desespiralado, o sea, que no está compacto, allí es que se va a formar la cromatina. Cuando la célula se prepara para el proceso de división celular, entonces esa cromatina se condensa y va a formar los cromosomas. Es como que ustedes tengan un resorte, entonces cuando lo estiran va a ser cromatina, cuando lo sueltan, que se recoge, va a ser cromosoma. Se dice que es un entramado de estructura fibrilar, es decir, está formado por numerosas fibras de proteínas. Comprende un 70% de ADN, un 20% de histonas, que son proteínas, y 10% de otras proteínas y ARN. Su condensación forma los cromosomas, como les decía. Cuando se condensa va a formar los cromosomas. Entonces, ¿cómo se va a formar la cromatina? Una cadena de ADN se va a ir enrollando, enrollando, enrollando. Luego se va a unir a proteínas histonas, que son estas que están acá. Estas son las proteínas histonas. Y van a formar un octámero. Un octámero es la unión de 8 proteínas histonas asociadas al ADN. A partir de allí se va a formar la cromatina. Vamos con la función de la cromatina. Su principal función es transmitir la información hereditaria. ¿Por qué será? Porque está formada de ADN. Al estar formada por ADN, transmite la información hereditaria. Expresa la información contenida en ella, transcripción. Sería el proceso de transcripción. ¿En qué consiste este proceso? Tomo una fibra de ADN, una hebra de ADN, y la voy a pasar a ARN para interpretar el código que tiene ese ADN. Vamos ahora con los tipos de cromatina. Tenemos la eucromatina. Esta cromatina es cromatina no condensada y genéticamente activa. Es decir, la vamos a encontrar siempre en la célula, en el núcleo celular. Es la que siempre vamos a estar observando. Contiene a los genes de la célula y se encuentra dispersa en el núcleo. Heterocromatina. Es la cromatina condensada, es decir, sería cuando se forman ya los cromosomas. Por aquí me preguntan qué es información hereditaria. Información hereditaria es el ADN que nos transmiten nuestros progenitores, es decir, papá y mamá tienen un ADN, nosotros vamos a heredar ese ADN, vamos a heredar características de ellos. Eso es información hereditaria, lo que contiene el ADN, los caracteres tanto físicos que vamos a heredar de ellos. Por ejemplo, el color de ojos lo tengo de mi mamá, el cabello lo tengo de mi papá. Eso es información contenida en el ADN, información hereditaria. Ajá, seguimos con la heterocromatina. La heterocromatina es cromatina condensada, es genéticamente inactiva. ¿Por qué es genéticamente inactiva? Porque no la vamos a observar siempre, sino en el proceso de división celular. Cuando esté ocurriendo la mitosis y la meiosis, allí es que va a ocurrir, allí es que va a aparecer la heterocromatina. Y se encuentra en la periferia del núcleo, es decir, se encuentra hacia los bordes del núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos eucromatina, siempre va a estar dispersa por acá.
Y la heterocromatina va a estar más hacia los bordes del núcleo, va a estar más condensada, cerca de la envoltura nuclear. Por ejemplo, aquí tenemos eucromatina, está desespiralada, es decir, sería lo que les expliqué anteriormente, la cromatina. Cuando la célula entra en proceso de división, esta eucromatina se condensa, es decir, se acercan más las histonas y va a formar heterocromatina o los cromosomas, es decir, van a estar más unidos. Seguimos con las partes del núcleo, ahora tenemos los cromosomas. Ajá, ya les he dicho, ya se los he mencionado. Entonces, ¿los cromosomas qué son? En conclusión, sin leer ahorita lo que viene. Los cromosomas, ¿qué serían? Una definición simple. ¿Qué serían los cromosomas? ¿Qué serían los cromosomas? ¿Cromatina cómo? ¿Cromatina en qué estado? ¿Cromatina en qué estado? Cromatina condensada, muy bien, sería cromatina condensada. Ellos van a aparecer cuando la célula esté preparada para el proceso de división celular. Seguimos entonces. Los cromosomas son un estado morfológico de la cromatina. Aparece en la división celular, la estructura fibrilar se transforma en un conjunto de filamentos, se condensa en estructuras alargadas con formas de bastones. Entonces, como les explicaba, el ADN se va enrollando, 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 se une a proteínas histonas, forma un octámero, es decir, se unen cada 8 histonas, hasta que forma la cromatina, esto es cromatina, y cuando la célula se va a dividir, se condensa, se acercan más las histonas y me va a formar los cromosomas que tienen forma de bastones. Aquí tenemos otra imagen sobre los cromosomas. Aquí tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. A ver, ¿quién me dice? ¿XY es de quién? ¿Masculino o femenino? ¿XY es masculino o femenino? ¿Masculino o femenino? Masculino, muy bien. Femenino es XX, masculino es XY. Con eso terminaríamos lo que son las partes del núcleo. Entonces, necesito que se ubiquen. Ahorita vamos. Bueno, primero les voy a preguntar si tienen alguna duda sobre lo que les acabo de explicar. ¿Alguna duda sobre lo que les acabo de explicar? Ninguna, seguro. Todo claro. Ok, entonces necesito que se ubiquen en el libro. Necesito que se ubiquen en el libro. Las diapositivas siempre, sí, yo subo las diapositivas a Cubicol. ¿Qué preguntan aquí? ¿Por qué el cromosoma XY son masculinos? El cromosoma XY es el masculino, XX es el femenino. El XY es el que va a determinar el sexo. Quien determina el sexo es el hombre. XY siempre va a ser el masculino. XX es el femenino. Ok, necesito que se ubiquen en el libro, en la página 63. Página 63 del libro. Página 63 del libro. ¿Ya? Página 63 del libro. Se va a ubicar en la actividad práctica donde dice nivel de repaso o fijación. Vamos con la número 1.
Ya esto es sobre todo el tema de células. Vamos a tratar de hacerlo lo que más podamos en los minutos que quedan. Página 63. Les repito, página 63 del libro. La número 1 dice, la difusión a través de la membrana celular se divide en dos procesos. Letra A, transporte pasivo, transporte activo. Letra B, bomba sodio-potasio, bomba de sodio, bomba de potasio. La C, difusión simple, difusión facilitada. La D, ósmosis, transporte pasivo. La E, ósmosis, bomba de sodio-potasio. ¿Cuál será? Por aquí me dicen la A, transporte pasivo y transporte activo. Por aquí me dicen la C, difusión simple, difusión facilitada. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál creen ustedes? ¿La A? ¿Todos concuerdan con la A? Muy bien, entonces transporte pasivo y transporte activo. Vamos con la segunda. El enunciado, las células se originan a partir de células de otras preexistentes, ¿corresponde a quién? ¿A quién corresponde? Por aquí me dicen la E. Rudolf Virchow. ¿Seguros que es la E? Sí, es la E, muy bien. La letra E. Vamos con la tercera. Todavía están preguntando qué página es, la página 63. La tercera, son estructuras portadoras de los caracteres hereditarios. ¿Cuál será? Nucleolo, centrómero, cromátide, genes, mitocondria. Por acá dicen los genes. Los genes, ¿seguro que son los genes? Ok, son los genes. Vamos con la número 4. Sobre los organulos, una clave es incorrecta. Una es incorrecta. La A, no son células ni tejidos. La B, los cloroplastos son organelos de membrana doble. La C, los ribosomas tienen membrana simple. La D, el retículo endoplasmático liso interviene en la biosíntesis de lípidos. Y la E, los cloroplastos tienen doble membrana. ¿Cuál será? Yo creo que esta pregunta más bien está mal formulada porque aparece dos veces lo mismo. Creo que ni siquiera deberíamos de tomarla en cuenta, porque en la B me dice los cloroplastos son organelos de membrana doble y en la E me dice los cloroplastos tienen doble membrana, me está diciendo lo mismo. Y las otras son correctas también. Entonces yo creo que la pregunta está mal formulada. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? Porque la D, el retículo endoplasmático liso interviene en la biosíntesis de lípidos, eso es correcto. La pregunta está mal planteada. Vamos a la siguiente. La número 5. Es falso con respecto a la función en la célula. La mitocondria interviene en la producción de la energía. El peroxisoma participa en reacciones de oxidación. Los lisosomas producen enzimas hidrolíticas. Los plastidios son organelos que participan en la síntesis proteica. En el citoplasma se efectúan las reacciones bioquímicas. ¿Cuál será? La 5. Esa sí está fácil, la 5. ¿Cuál será? La C no es. La C no es. Tampoco. Denis, muy bien, la D. Los plastidios son organelos que participan en la síntesis proteica. Eso es falso. Los plastidios es cuando hablamos de los pigmentos.
Síntesis proteica es con ribosomas. Entonces sería la opción D. A la siguiente es nivel de elaboración, terminología básica. Eso es de buscar los términos en internet. Vamos con el cuadro que está allí. Completa la siguiente tabla anotando con X en el lugar correspondiente y un guión si no corresponde. Tenemos célula procariota y célula eucariota. Representantes celulares, bacteria, vegetal y animal. Pared celular. ¿Quién tiene pared celular? ¿La célula vegetal, animal o bacteria? Todas no, la animal no tiene. En algunas bacterias hay y en las vegetales siempre. Entonces sería bacteria y vegetal. Membrana celular. Todas tienen membrana celular. Entonces, vamos a hacer una más y terminamos porque son las 9:30. Membrana celular, todas. Citoplasma, todas. Material genético, todas tienen material genético. Está estructurado de diferentes formas, pero todas tienen material genético. Retículo endoplasmático, la vegetal y la animal. La bacteria no. Ribosomas. Ribosomas. ¿Ribosomas tendrán todos o dos nada más? Dos nada más. ¿Cuáles dos nada más? ¿Cuáles serían? Seguro. Se las voy a dejar a partir de allí de los ribosomas de tarea. Son 9:31. Ustedes van a completar el cuadro y van a hacer hasta el neurograma. Hasta el neurograma de la 66. ¿Sí? Hacen la tercera, completan el cuadro, hacen la tercera, hacen la 65 y la 66 solo el neurograma. ¿Entendido? Anoten. Terminan la 64. El nivel de investigación no importa, no lo hagan porque eso es buscar los términos en internet y ya. Entonces, terminan el cuadro, hacen la tercera parte de la columna A y la columna B, página 65 y de la 66 solo el neurograma. La semana pasada, ¿cómo que no pasé diapositivas? Las subí a Cubicol, las diapositivas. Sí las subí, voy a revisar, pero sí las subí. Les mando ahorita por el grupo nuevamente el número de las páginas, ¿sí? Feliz fin de semana, chicos. Voy a revisar en Cubicol lo de las diapositivas. Feliz fin de semana. Chao, hasta la próxima clase.